Buenas tardes, buenas noches, buenos días, da igual. El caso que en este vídeo vamos a explicar las relaciones entre las distintas administraciones públicas, que vimos también en otro vídeo. Entre, por ejemplo, la Administración General del Estado, Administración de cada una de las comunidades autónomas o entre los entes territoriales que conforman la administración local. ¿eh? Bueno, para ello hay que centrarse en dos puntos de la Ley 40/2015 que lo tenéis en pantalla. Esos dos puntos serían, dentro del título preliminar, el capítulo sexto, que trata de los convenios, y también, por otra parte, el título tercero, todo el título tercero, relaciones interadministrativas. ¿Vale? Bueno, primero los convenios y después las relaciones interadministrativas. Convenio, pues bueno, son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas entre derecho público, vinculado a dependientes, sujetos de derecho privado, en fin, incluiría la administración instrumental, ¿no? Y para un fin común. No se consideran convenios los protocolos generales de actuación o similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general. No pueden tener objeto prestaciones propias de los contratos, porque si no se aplicaría la ley de contratos. Y no se aplican también a las encomiendas de gestión, ni tampoco a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Hay distintos tipos de convenios. Por un lado están los interadministrativos o bien los intraadministrativos, interadministrativos entre varias administraciones públicas, etcétera. Intra es dentro de, ¿no? Administrativo, dentro de la misma administración pública. Luego estarían los convenios firmados entre una administración pública y un sujeto de derecho privado, por ejemplo, o uno de derecho público. Otro tipo sería un convenio, por ejemplo, no constitutivo ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni de acuerdo internacional no normativo, firmado, Bueno, hay varios tipos. Validad y eficacia. Luego el contenido que debe de tener mínimo, un convenio, que sería como un contrato, pero no es contrato. ¿Vale? Sujetos intervinientes, capacidad jurídica, objetos a realizar de cada sujeto, obligaciones y compromisos de cada parte, consecuencias aplicables en caso de incumplimiento, mecanismos de seguimiento, régimen de modificación, la vigencia, plazo de vigencia es un máximo de 4 años o mayor si lo dice una norma, prorrogable en su caso por hasta 4 años más como máximo si se acuerda unánimemente antes de la finalización de la vigencia. ¿Vale? Será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, el impacto económico, el carácter no contractual, el cumplimiento de lo previsto en esta ley de 40/2015, en fin. Ahí pongo una nota, en el caso de Andalucía, en la administración de la Junta de Andalucía, la aprobación de un convenio de colaboración corresponde al titular de la consejería correspondiente en el ámbito de sus competencias, salvo que el Consejo de Gobierno disponga otra cosa. Luego seguimos con los convenios, causas de extinción por cumplimiento de su objeto o por causa de resolución. Nos recuerda la ley de contrato, pero no es un contrato. Luego el convenio hay que remitirlo bien al Tribunal de Cuentas o bien al órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros. ¿Vale? Entonces se deberá remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas o al Consejo a la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el caso de Andalucía, según corresponda. Dice, igualmente se comunicará al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el caso de Andalucía, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazo, alteración de los importes, de los compromisos asumidos
y la extinción de los convenios indicados. Bueno, todo eso, ¿vale? ¿Qué más? Luego pasaríamos hemos hablado de los convenios y ahora vamos a hablar de las relaciones interadministrativas, ¿vale? Aquí, bueno, recordar ahí la Constitución española, la administración pública que sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con esos 5 principios, pero después la Ley 40 añade muchos más principios en las relaciones entre las administraciones públicas. Lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad, garantía de igualdad entre los ciudadanos y solidaridad interterritorial. Muchos más, ¿vale? Que hacen más complejo la materia, ¿no? Pero aquí yo destacaría tres palabras, ¿no? Que parecen parecidas, ¿eh? Pero bueno, que sería colaboración, el principio de colaboración, el principio de cooperación y el principio de coordinación, ¿vale? Colaboración, como veis ahí, es un deber. Y pongo entre comillas entre iguales porque sería entre administraciones nadie es más que otra, ¿vale? Todas tienen el mismo tratamiento, el mismo estatus, ¿eh? Eso es colaborar, pero colaboración es un deber. Cooperación es lo mismo, es casi lo mismo, es entre iguales, pero no es un deber, sino que es algo voluntario, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre el deber de colaboración y la voluntariedad de una cooperación. Y coordinación no es entre iguales, como pasaba con la colaboración y la cooperación. La coordinación es uno manda y los demás obedecen, ¿vale? Normalmente cuando interviene la Administración General del Estado, pues el que manda es la Administración General del Estado, que es el que coordina, manda o coordina, es lo mismo, y las comunidades autónomas obedecen, las administraciones de las comunidades autónomas o entes de la administración local obedecen, ¿vale? Y bueno, ahí pongo entre paréntesis deber de colaboración, deber de actuar con el resto de las administraciones públicas para lograr los fines comunes. Hay que respetar en ese deber de colaboración, hay que respetar el ejercicio legítimo de las competencias de las otras administraciones públicas, hay que facilitar a las otras administraciones públicas la información que precisen, hay que prestar asistencia, etcétera. Solo podrá negarse en ciertos casos, negarse ese deber de colaboración, como en ciertos casos, como no disponer de los medios suficientes, o por ejemplo se causará un perjuicio grave, o no está obligado según la norma específica. Los posibles costes que se generen podrían ser repercutidos cuando así se acuerde. Entonces, dentro de cooperación, que es algo voluntario entre iguales, tendríamos esta tabla. En la columna de la izquierda, los 4 tipos de órganos, así lo dice la Ley 40, órganos de cooperación, que serían la Conferencia de Presidentes, Conferencia Sectorial, Comisión Bilateral de Cooperación y Comisión Territorial de Coordinación, ¿vale? No se entiende muy bien, yo por lo menos no lo entiendo, por ejemplo, que ponga ahí de coordinación cuando estamos hablando de cooperación. En fin, pero la ley es lo que pone. Entonces, Conferencia de Presidentes, la composición de esa Conferencia de Presidentes es multilateral, formada entre, por una parte, el gobierno de la nación y por otra parte, los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿vale? Y le asistiría a la Conferencia de Presidentes el comité preparatorio, ¿vale? Esto está simplificado, luego en la ley aparece mucho más desarrollado, ¿no? Pero aquí he intentado simplificar al máximo. Bueno, Conferencia de Presidentes. Luego está la otra, Conferencia Sectorial, que no hay una, sino hay tantas como sectores se determinen,
Cada una de esas conferencias sectoriales tiene una composición multilateral, ¿vale? Por un lado, lo que sería la Administración General del Estado, y por otro lado, las comunidades autónomas integrantes de ese sector en esa conferencia sectorial, ¿vale? Por parte de bueno, por parte no, la composición de la conferencia sectorial, pues tendría un presidente que, bueno, yo simplifico y pongo un ministro, ¿vale? De la Administración General del Estado, pero no lo pone así, pone algo así como el gobierno que representa a un ministro, bueno, algo así, y entonces yo deduzco que es un ministro. Pero bueno, después un secretario que es quien designe este presidente, ¿vale? En el caso de que participe en la conferencia sectorial la Comunidad Autónoma Andaluza, pues entonces participarían los miembros del Consejo de Gobierno con competencias sobre la materia, o bien quien designara el Consejo de Gobierno. Funciones de cualquier conferencia sectorial que se tercie, hay de tres tipos: consultivas, decisorias y de coordinación. Vuelvo a decir lo que decía al principio, no se entiende que si es un órgano de cooperación en el que hay una voluntariedad entre iguales, después ponga aquí funciones de coordinación, pero es lo que pone la ley. Después, forma de sus decisiones, pues hay dos: el acuerdo, pueden llegar a un acuerdo o pueden llegar a una recomendación, ¿vale? El acuerdo es de obligado cumplimiento, a excepción de aquellas comunidades autónomas que votaron en contra. Pero hay una excepción a esto. Si el Estado, es decir, la Administración General del Estado, está de coordinador, pues entonces no vale, entonces sería obligatoria en todas las comunidades autónomas, integrante sin haber excepción ninguna, ¿vale? Otra forma de decisión a la que pueden llegar en una conferencia sectorial, la recomendación. La recomendación es una opinión sobre un asunto que se haya tratado en ese sector. Si algún miembro se apartara, podría hacerlo, no pasa nada, pero deberá motivarlo, ¿eh? No es de obligado cumplimiento, como se ve, pero si se aparta, debe de motivar. ¿Qué órganos asisten a la conferencia sectorial? Pues la comisión sectorial y, en su caso, los grupos de trabajo, ¿eh? La comisión sectorial es un órgano de trabajo y apoyo de carácter general. Prepara las reuniones, realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados, etcétera. Y, en su caso, los grupos de trabajo, ¿eh? Los grupos de trabajo están para las tareas técnicas, ya tengan carácter permanente o carácter temporal. Entonces hemos hablado hasta aquí de la conferencia de presidentes y de la conferencia sectorial. Conferencia sectorial no hay una, hay tantas como sectores se determinen. ¿Ves? Conferencia y conferencia. Ahora vamos a ver comisión y comisión, ¿vale? Comisión bilateral de cooperación. No hay una sola, hay tantas como se determine. Pero la comisión es bilateral, no es multilateral como hasta ahora. Bilateral son dos partes. Por una parte el Estado, la Administración del Estado, y por otra parte cierta comunidad autónoma que compongan esa comisión bilateral con el Estado, ¿vale? Y tantas como se determine. La composición sería, por parte de la Administración del Estado, un cierto número de ministros. No lo dice así la ley, pero yo lo deduzco como si fuera un número de ministros, y por parte de la comunidad autónoma un número de consejeros del Consejo de Gobierno. Pero aquí lo importante es que, al ser bilateral, pues el número de ministros, es decir, el número de representantes del Estado y el número de representantes de la comunidad autónoma, tienen que ser el mismo, son iguales, ¿eh? Y en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, entonces participarían los miembros del Consejo de Gobierno con competencias sobre la materia, o bien quien designara el Consejo de Gobierno. Bueno,
Después, las funciones, ¿no? Las funciones de una comisión bilateral de cooperación sería acordar la mejora para la coordinación, cosa que tampoco se entiende mucho esa palabra de coordinación, pero bueno. Forma de decidir a qué llegan después de reunirse en una comisión bilateral de cooperación. Llegan a un acuerdo que siempre es de obligado cumplimiento. Bueno, siempre no, cuando así se prevea expresamente. Ahí he metido la pata. El acuerdo es de obligado cumplimiento cuando así se prevea expresamente. Y le asiste a la Comisión Bilateral de Cooperación, en su caso, los grupos de trabajo. Y finalmente, el último tipo de órgano de cooperación sería la Comisión Territorial de Coordinación, que tampoco hay una, sino hay tantas como se determinen, ¿vale? Bueno, la composición multilateral, aparecen, y bueno, esto es importante, de la Comisión Territorial de Coordinación, se llama así porque se integra por distintas administraciones públicas coincidentes en el territorio o limítrofes entre sí. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, estoy imaginando, pues por ejemplo, la administración de la Junta de Andalucía y yo qué sé, y la administración local de la provincia de Córdoba, por poner un ejemplo, ¿vale? Ahí habría territorio coincidente, ¿no? O también podría ser administraciones públicas limítrofes. Dice aquí que el secretario se designa según el reglamento de organización y funcionamiento correspondiente. ¿Cuáles son las funciones o el objetivo, la finalidad de una comisión territorial de coordinación? Pues sería mejorar la coordinación en la prestación de servicios, prevenir duplicidades, etcétera. ¿Vale? Y forma de sus decisiones, pues el acuerdo de obligado cumplimiento siempre. Aquí no he metido la pata. Esa es la gran diferencia entre los acuerdos de la Comisión Territorial de Coordinación y los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación. ¿Vale? El acuerdo de una Comisión Bilateral de Cooperación es de obligado cumplimiento cuando así se prevea expresamente, mientras que el acuerdo de una Comisión Territorial de Coordinación es de obligado cumplimiento siempre. Esa es la gran diferencia. Y me parece que ya está. Aquí, en resumiendo, pues bueno, hay dos conferencias, bueno, dos órganos que empiezan por la palabra conferencia y los otros dos que empiezan por la palabra comisión. Después la composición es siempre multilateral, a excepción de la comisión bilateral de cooperación. El propio nombre lo dice, bilateral. ¿Y qué más? Hay tantas como se determinen en las tres, es decir, en la primera, que es conferencia de presidentes, es una conferencia de presidentes para todos, ¿no? Sin embargo, conferencias sectoriales hay muchas. Comisión bilateral de cooperación hay muchas, y comisión territorial de coordinación hay muchas, ¿de acuerdo? Y luego las formas de sus decisiones, pues en las conferencias sectoriales están los acuerdos y las recomendaciones, y en las comisiones bilaterales de cooperación y las comisiones de coordinación están los acuerdos. Y una cosa que choca es que en las conferencias sectoriales las funciones pueden ser consultivas, decisorias y de coordinación. Ahí cuidado, porque parece que choca. Vamos, de hecho choca. Es contradictorio, pero así lo dice la ley. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, el vídeo de hoy, relaciones entre las distintas administraciones públicas. Adiós.